גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה, יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן, אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema el Mashiach oculto. Bien, en el libro de Mateo, Shimeón, llamado Kefa, hizo una revelación sumamente importante acerca de nuestro Mashiach Yeshua. Veamos lo que dijo el Talmidim llamado Kefa. Cuando Yeshua vino al territorio alrededor de Cesarea Filipos, les preguntó a sus Talmidim: ¿quién dice la gente que es el Benja Adam? Ellos dijeron: bueno, algunos dicen que Yohanan, el que sumerge en agua, otros que Eliyá, y otros que Yirmeyá, o uno de los profetas. Pero ustedes, les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy? Shimeón Kefa respondió: tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Bien, fue entonces Elohim mismo quien le reveló esto a Kefa, y no fue ningún ser humano quien se lo dijo, y esto lo vemos en el siguiente verso, también en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 17, que dice: Shimeón bar Yohanan, Yeshua le dijo: bendito eres porque ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, más adelante vemos que nuestro Mashiach Yeshua le pide a sus Talmidim no decir quién era él. Esto está en el verso 20. Dice así: después le advirtió a los Talmidim que a nadie dijeran que él era el Mashiach. Y esto lo hizo porque el mundo aún no estaba preparado para saber quién era Yeshua. Por eso las palabras de Mashiach eran: mi tiempo aún no ha llegado. En tiempos futuros todo el mundo sabrá quién es Mashiach. Lo que sí podemos ver aquí son las cosas secretas que el Padre ha escondido de los sabios y prudentes y que han sido reveladas a los niños. En el libro de Mateo, el secreto de Mashiach está escondido y oculto de Israel. Y en el libro de los Hechos, Kefa comparte este secreto con toda la casa de Israel. Ojo, Kefa compartió todo esto con la casa de Israel, no con la casa de Yehudá. Por eso, hasta el día de hoy, Mashiach sigue oculto para nuestros hermanos de la casa de Yehudá. Vamos a comprobarlo con lo siguiente. Esto está en el libro de Romanos capítulo 11, verso 25, que dice: pues hermanos,
Quiero que ustedes entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado y ahora la ha revelado para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad. Entonces, este contraste entre las Besorot o Evangelios y el libro de los Hechos es dramático. No hay palabras para poder describir mejor este cambio tan abrupto que ocurre en todas las Besorot, donde Mashiach está oculto. Pero en el libro de los Hechos es descubierta la identidad de Mashiach, y en el libro de Lucas dice lo siguiente. Vamos al capítulo 12, verso 3, dice así: lo que han hablado en la oscuridad será oído en la luz, y lo que hayan susurrado a puertas cerradas será proclamado en las azoteas. Entonces, comparativamente, en el libro de Mateo y Lucas, el secreto de la dignidad mesiánica de nuestro Mashiach Yeshua está oculto y solo ha sido revelado al oído, es decir, solo a sus talmidim, porque estos sabían este secreto, y en el libro de los Hechos hay una proclamación abierta de su mesianismo. No solo en este primer discurso, sino en sus primeros 3 discursos públicos. En los capítulos 2, 3 y 4 del libro de los Hechos, Kefa proclama en voz alta, casi literalmente en los techos de las casas, que Yeshua de Nazaret es el Mashiach. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36, que dice: por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Yahweh le ha hecho tanto a Adón como Mashiach a este Yeshua, a quien ustedes ejecutaron en la estaca. Nuevamente vemos que Kefa menciona a la casa de Israel y no a la casa de Yehudá. En Hechos 4:10 dice así: entonces, que sea conocido por ustedes y por todo el pueblo de Israel, que es en el nombre del Mashiach Yeshua de Nazaret, a quien ustedes ejecutaron en la estaca como a un criminal, pero a quien Yahweh ha levantado de los muertos. Por él es que este hombre está delante de ustedes perfectamente sanado. Entonces, de repente, el conocimiento que anteriormente era secreto se convierte en un mensaje ampliamente difundido en el libro de los Hechos. Entonces surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué vemos a Yeshua ocultando constantemente su mesianismo en todas las Besorot o Evangelios, e incluso ordenando a sus discípulos que guarden silencio? ¿Y por qué su mesianismo cede a la proclamación pública en el libro de los Hechos? ¿Por qué esta drástica diferencia entre un antes y un después? Vamos a ver entonces el Salvador oculto en el judaísmo del periodo del Segundo Templo. Nuestro Mashiach Yeshua era judío, por consiguiente se comportaba como judío y hablaba como judío, porque tenía una educación judía y tenía un contexto completamente judío de su vida. Entonces, podemos encontrar una explicación de este dilema del Brit Hadashah en el pensamiento judío de la época. De hecho, sí podemos. La literatura y la evidencia histórica prueban que casi todas las tendencias del judaísmo del Segundo Templo tuvieron algunas creencias sobre el Mashiach oculto. Por supuesto, se pueden discernir diferentes patrones con respecto a esta incógnita mesiánica. Hay algunos textos, principalmente apocalípticos, pero también en las versiones arameas, que son los Targum, y que se refieren a un Salvador oculto, propiamente dicho, que había estado oculto desde el principio y será revelado solo cuando llegue el tiempo señalado.
Esta idea sigue siendo sostenida por los hermanos de la casa de Yehudá, que aseguran que el Mashiach oculto aún no ha llegado y es por esta razón que lo siguen esperando. Ellos piensan que cuando venga el Mashiach será difícil de identificar, que estará oculto, sin estima, desconocido y que su secreto estará sellado. Ellos creen que el Mashiach no debe ser reconocido y eso significa que tendría que permanecer en silencio con respecto a su estatus mesiánico y que no sería reconocido hasta que Elohim lo manifieste. El pensamiento de que el Mashiach necesitaba permanecer oculto y en silencio y que no podía revelar quién era, se convirtió en la idea predominante en el pensamiento religioso judío con el cambio de época. Pero hay una profecía oculta. Entonces, en resumen, podemos decir que referirse al Mashiach como oculto y revelado puede tomarse como algo representativo del judaísmo del Segundo Templo. Ahora podemos hacer entonces nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo y por qué se desarrolló este paradigma de el Salvador oculto en el pensamiento judío? Dado que todos los textos judíos fueron moldeados e influenciados por las Escrituras, probablemente debamos acudir al Tanaj o al Antiguo Pacto para tratar de encontrar al Mashiach oculto ahí. Para la mayoría de los cristianos de hoy, el capítulo 53 de Yesaya o Isaías es el que presenta un programa mesiánico profético, el cual Yeshua cumplió realmente al pie de la letra. Sin embargo, podrías decir que no hay nada sobre un Mesías oculto en ese capítulo, y estoy de acuerdo. No hay nada acerca de un Mesías oculto ahí. Ahora, después de todas las traducciones por las que pasó el texto, es en este capítulo 53 de Yesaya donde descubriremos una profecía oculta que se perdió por completo en las traducciones y que explica por qué nuestro Mashiach Yeshua, para poder cumplir con este programa, necesitaba guardar silencio sobre su condición mesiánica. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que una traducción literal del texto hebreo de Isaías 53:3 sería la siguiente. Este verso diría así: fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores y enfermedad, consciente, y como si alguien que oculta su rostro, fue despreciado y no lo consideramos. Sin embargo, en lugar de como alguien que oculta su rostro, esta es una acción que se refiere al mismo siervo sufriente. En las traducciones actuales se lee lo siguiente: y ocultamos nuestro rostro de él. Entonces, así el siervo sufriente se transforma de objetivo en sujeto de esta acción. Ya no es su acción, sino algo que hicieron las personas a su alrededor. No vamos a entrar en muchos detalles para mostrar cómo sucedió todo esto, porque necesitaría saber algo de hebreo para que yo lo explique correctamente. El resultado, por supuesto, es muy diferente. El significado original de este versículo es como ocultando su rostro de nosotros. Esto implica que el siervo sufriente ocultó su estado. Pero esta parte del programa mesiánico se perdió por completo en la traducción y la profecía misma se convirtió en la profecía oculta. Vamos a ver el verso de la versión israelita nazarena que tradujo este verso correctamente. Vamos a leerlo, dice así: fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimientos, familiarizado con la enfermedad, como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado
y lo estimamos como nada. Entonces, si sabemos que según Isaías 53:3, la ocultación del rostro tenía que convertirse en un paso importante en el programa mesiánico, entenderíamos que probablemente el motivo del Mashiach oculto en la literatura judía del Segundo Templo fue desarrollado bajo la fuerte influencia de este versículo. Además, si un hombre se consideraba a sí mismo el Mashiach, tenía que guardar silencio sobre su condición mesiánica hasta el momento señalado. Yahshua tenía que cumplir cada paso de este programa mesiánico y por lo tanto el ocultamiento del rostro en Isaías 53:3 contenía la razón principal para que él ocultara su mesianismo. Se suponía que debía ocultar su rostro. Su estatus mesiánico tenía que estar oculto durante su vida y ministerio. Vamos a ver nuevamente los siguientes versos de Mateo 16 del 13 al 20 que dice: Cuando Yahshua vino al territorio alrededor de Cesarea Filipos, le preguntó a sus talmidim: ¿Quién dice la gente que es el Ben Ha-Adam? Ellos dijeron: bueno, algunos dicen que Yohanan, el que sumerge en agua, otros que Elías y otros que Yirmeyá o uno de los profetas. Pero ustedes, les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy? Shimeón Kefa respondió: tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Después les advirtió a los talmidim que a nadie dijeran que él era el Mashiach. Entonces, así llegamos a una comprensión nueva y más profunda y bastante inesperada, diría yo, del secreto mesiánico. El silencio de Yahshua sobre su estatus mesiánico fue precisamente lo que se esperaba del Mashiach cuando vino. El secreto de su mesianismo se revelaría el día de la revelación, en ese glorioso día de Shavuot en Jerusalén, del que somos testigos ahora mismo y que quedó registrado en el libro de los Hechos capítulo 2. Así, los dos volúmenes de Lucas sí se leen a la luz de esta profecía oculta y a la luz del paradigma de El Salvador oculto, muestran claramente que Lucas describe la vida y el misterio de Yahshua en términos de un Mashiach primero oculto y posteriormente revelado. Fue oculto hasta el momento señalado para que sea revelado. Entonces, Yahshua es revelado a aquellos que verdaderamente creen en él, y para nuestros hermanos de la casa de Yahudá sigue oculto, ya que ellos desechan el Brit Hadashah de la misma manera que el cristianismo desecha la Torá. Por eso la palabra de nuestro Mashiach es sumamente clara para sus verdaderos talmidim cuando dijo. Vamos a leer Mateo 11:25. Dice así: fue en este momento que Yahshua dijo: te doy gracias, Padre, Adón del cielo y de la tierra, que has ocultado estas cosas de los sofisticados y educados y las has revelado a ellos, gente ordinaria. Por otro lado, tenemos entonces la transición poderosa y drástica que está marcada por el discurso de Kefa, del Mesías visible, para los verdaderos creyentes, pero oculto y no reconocido para los que lo rechazaron. Yahshua nunca divulgó su estado mesiánico. Él mantuvo en secreto para así poder cumplir con la profecía de Yesayá 53:3 que dice: fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimientos, familiarizado con la enfermedad, como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado y lo estimamos como nada. Incluso los propios hermanos de Yahshua querían que se revelara al mundo,
pero él les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Este tiempo obviamente llegará conforme a lo dicho en la Escritura. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. Dice así: miren, él viene con las nubes, todo ojo le verá, incluyendo aquellos que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra estarán de luto. Sí, amén. Hoy en día, nuestros hermanos de la casa de Yehudá siguen esperando al Mashiach, sin darse cuenta que él ya vino. Y esto no les fue revelado y sigue oculto para ellos porque no creyeron y no han creído en el verdadero Mashiach, ni tampoco en el Brit Hadashah. Y hay otros que dicen que Mashiach ya les ha sido revelado, pero no creen en la Torá. La Torá es la palabra de nuestro Abba Yahweh hecha carne, es decir, la palabra de Abba Yahweh es Yeshua. Y si no creen en la Torá, pues tampoco creen en la palabra de nuestro Abba Yahweh. Por consiguiente, tampoco creen en su verdadero nombre, que es Yeshua. Por lo tanto, Mashiach Yeshua sigue oculto tanto para el judaísmo como para el cristianismo por lo siguiente. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versos 14 y 15. Dice así: esto es, en ellos se cumple la profecía de Yesayá, que dice: por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán. Por más que permanezcan mirando, nunca percibirán. Porque el corazón de esta gente está entumecido. Con sus oídos escasamente oyen. Han cerrado sus ojos como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer teshuvá, para que yo los pueda sanar. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. מוציא פה שמריעה